Hola a todos, nuevo vídeo y nueva efeméride con historia. El 3 de octubre de 1893 se vivía en el castillo Perisor, en Sinaia, en Rumanía, un hecho importante. María de Sajonia-Coburgo, princesa de Reino Unido, alumbraba al primer hijo que había tenido con Fernando I, rey de Rumanía. Ese niño recién nacido, a quien llamaron Carol, estaba llamado a heredar el trono como primogénito que era. Pero lo más importante es que llegado ese momento se convertiría en el primero de los reyes Hohenzollern de Rumanía en nacer en el país. A nivel familiar, su nacimiento también tuvo especial significado para Carol I, su tío abuelo y rey reinante en ese momento. Y es que éste no había tenido hijos, por lo que se comportó con él como si de un padre se tratara. En ese sentido le fue dada una educación tratando de hacer de él un buen príncipe europeo. Sin embargo, algo se hizo mal, porque como resultado de esa educación se forjó un muchacho con una personalidad caprichosa y vanidosa, y más adelante un hombre mujeriego, que solo pensaba en divertirse y en beber, y sin ningún interés por la política. Su familia pensó que todavía se estaba a tiempo de que Carol abandonara esos comportamientos y creyeron que la disciplina militar lo conseguiría, por lo que fue enviado a la Academia Militar Prusiana de Potsdam. Los cambios de aire le sentaron muy bien, porque en un principio su conducta fue intachable. El problema vino cuando conoció a la hija de un oficial. Carol, ilusionado, contó a sus padres lo enamorado que estaba de Cici, que así era conocida la joven, una chica de 18 años originaria de Moldavia y de cabello y ojos oscuros. Poco les importó a sus padres el grado de enamoramiento que Carol tenía con Ioana Lambrino, con Cici, porque no dieron su aprobación a esta relación, algo que le importó bien poco a Carol, quien sin el permiso de su familia ni del gobierno rumano se casó igualmente con ella y en secreto, protagonizando el primer matrimonio morganático en la monarquía de Rumanía. Pero esto no fue lo peor, sino que para conseguirlo tuvo que desertar del ejército. Nuevo escándalo, por tanto, protagonizado por Carol. De esta relación nació un niño al que llamaron Mircea Gregor Carol, un niño que su padre no disfrutaría ya que Fernando I, el abuelo paterno del recién nacido, tomó una drástica medida, y esta fue la de recluir a su hijo Carol en un monasterio, alejado de Cici y de su hijo, quienes posiblemente fueran obligados a poner tierra de por medio instalándose en París, en donde Cici recibía una pensión. Era urgente que Carol sentara la cabeza con alguien que estuviese a su altura. Ya antes de que conociera a Cici se había hecho un intento de que Carol uniese su vida a la de la gran duquesa Olga, pero algo le debió de ver la zarina Alejandra de Rusia como para despreciarlo como esposo para su hija. Algo, por otra parte, que no supo advertir la familia real de Grecia cuando consintieron el matrimonio de Helena con Carol. Estos se conocieron en la boda de Jorge, quien era el príncipe heredero griego y hermano de Helena, con Isabel de Rumanía, hermana de Carol, dándose la circunstancia de que la madre de Helena y de Jorge era hermana de la madre de Carol y de Isabel. Después de ese primer encuentro, Carol le pidió matrimonio a Helena, y ella, quien se sintió atraída por él, aceptó. La madre de Carol quedó encantada con el compromiso, porque veía a Helena como a una dulce dama. Además, dibujaba a la perfección y dominaba 6 idiomas. El casamiento se celebró en la Catedral Metropolitana de Atenas el 10 de marzo de 1921. Después de que el matrimonio con Cici fuese declarado nulo a instancias de su familia. Los recién casados se instalaron en Bucarest y en ese mismo año en que se casaron tuvieron un hijo, el príncipe Miguel. Con el nacimiento del pequeño, Carol siguió comportándose de la misma manera que durante el embarazo de su esposa, haciendo gala de su carácter mujeriego.
Elena busca refugio junto con su hijo en Grecia al lado de su familia, situación que aprovechó Carol para estar libremente con sus amantes. Fue en ese periodo de tiempo cuando conoció a una tal Magda, cuyo verdadero nombre era Elena Wolf. Su atractivo, sus ojos verdes y su sensualidad cautivaron a Carol el día que se conocieron en una carrera automovilística. Pero Magda también era una mujer provocativa y descarada, por lo que no le importó ser infiel a su esposo una vez más, y en esta ocasión con Carol. Pero Carol además era un hipócrita, porque responsabilizó a su esposa y de sus frecuentes estancias en Grecia del fracaso de su matrimonio. La prensa rumana tenía órdenes de no airear los problemas domésticos reales. Sin embargo, y a pesar de ello, el mundo entero conoció la existencia de Magda, la amante del heredero al trono de Rumanía. Fue la prensa italiana la que desveló dicha relación, porque fue en Milán en donde se dejaron ver juntos. Allí Carol recaló en una escala que hizo a la vuelta del funeral de la reina Alejandra de Reino Unido. Nuevamente, pues, se hizo necesario actuar como se había hecho anteriormente con Cici Lambrino. Así que pusieron tierra de por medio entre la pareja, deportando a Magda. Con lo que no contaban era con que Carol saliera corriendo tras ella. Se establecieron en París, previa renuncia de Carol a su derecho al trono, y allí vivió bajo el nombre de Carol Karaimán. Abandonados, por tanto, quedaron en Rumanía Elena y el hijo que el matrimonio había tenido. Esta situación de abandono generó una corriente de empatía hacia Elena por parte de los ciudadanos romanos, así como por la propia familia real. El gobierno no permaneció impasible y fue firmado un decreto según el cual Elena sería elevada a la dignidad de reina madre en el mismo instante en que su hijo Miguel se convirtiera en rey, algo que sucedió en julio de 1927 tras la muerte de su abuelo Fernando I. Pero Miguel tan solo era un niño de apenas 6 años cuando sube al trono, por lo que se hizo necesario la formación de un consejo de regencia. De él formó parte su tío el príncipe Nicolás, el patriarca Mirón Cristea y el presidente de la Corte Suprema. Durante ese periodo de regencia la corrupción se instaló en el país. La situación se hizo insostenible, por lo que un grupo de representantes políticos propusieron como alternativa la vuelta de Carol. Este aceptó la propuesta y derrocó a su propio hijo, algo que al pueblo no le importó, ya que cuando vuelve en 1930 la situación en Rumanía era muy inestable. Los dos grandes partidos políticos se hallaban enfrentados y la economía del país hundida tras el crack de 1929. Únicamente le hicieron una petición a Carol, y esta fue que se reconciliara con su esposa, de la que llevaba ya 2 años divorciado, a lo que Carol se negó. Cuando el gobierno le comunicó que no podía ser coronado sin Elena, la madre del futuro rey, Carol se negó y la coronación no se celebró. Una de las primeras órdenes que Carol II dio como soberano fue la de eliminar todo documento que evidenciase que su hijo había sido rey. También suspendió la emisión de sellos postales y monedas con el rostro de su hijo y comenzó una purga en los ejércitos, en el servicio diplomático y en la familia real. En este sentido evitó que su hijo pudiera ser influenciado por su madre, por lo que madre e hijo fueron separados. Igualmente controló la vida de Elena, la que había sido su esposa, sometiendo a vigilancia su vivienda, tanto de día como de noche, y restringiendo además las visitas que recibía. Igualmente prohibió a Elena mantener contacto con cualquier político, así como hacer apariciones públicas.
Desde el comienzo de su reinado, Carol II demostró cuál era su verdadera intención en el poder, y esta no era otra que proteger sus propios intereses, no los del país. Para ello se hizo rodear de industriales, financieros y políticos de derecha, conformando todos ellos lo que se llamó la camarilla, mientras que al mismo tiempo alentaba las diferencias entre los partidos tradicionales. Y algo muy llamativo fueron las medidas que tomó contra los judíos, como fue la de limitar su derecho a la propiedad, ciudadanía y educación. Y digo que fue algo muy llamativo porque su amante Magda tenía origen judío. Esta seguía sin ser bien vista en la corte, demasiado extrovertida, descarada en sus modales y movía excesivamente sus caderas al caminar. Pero lo peor de todo era que, a decir de la opinión pública, Magda ejercía una gran influencia sobre el monarca. El mismísimo primer ministro rumano, Iuliu Maniu, llegó a decir que existía una influencia judía y siniestra en palacio. En febrero de 1938, Carol II de Rumanía se convirtió en una especie de dictador real, porque abolió la Constitución y prohibió los partidos políticos. A partir de entonces nada más que habría un partido único. Igualmente el soberano sería quien promulgaría decretos y leyes para imponer su voluntad, y sería también quien controlaría las organizaciones juveniles. Por otra parte, la corrupción volvió a hacer acto de presencia entre los poderes públicos cuando se impulsó la industrialización del país, una industrialización en la que el mismo Carol II se enriqueció ilícitamente con el sector de la industria pesada. Toda esta situación generó un clima antimonárquico, especialmente entre los trabajadores y los estudiantes de la baja burguesía. Estos últimos se movilizaron y se organizaron en un grupo que se hizo llamar la Guardia de Hierro, liderados por un tal Cornelio Celea Codreanu. Sin su hombre de confianza, el primer ministro Calinescu, quien fue asesinado, y sin saber muy bien qué hacer, Carol II acude al general Antonescu, convencido de que era la única persona que podía asegurarle el control del ejército, justo lo que necesitaba para mantenerse en el poder y sofocar las sublevaciones que se estaban produciendo. Antonescu accedió a su petición, pero puso una condición. Le exigió su abdicación, algo que Carol II hizo el 6 de septiembre de 1940, iniciándose ese mismo día su exilio. Lo que quedaba de Rumanía quedó en manos de un joven de 19 años, su hijo Miguel I. Pero Carol no abandonó Rumanía solo. Le acompañaba su amante y toda una colección de objetos valiosos. Intentaron refugiarse en España. En dicho país vivían los tíos de Carol, Alfonso de Orleans y Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha, quien era hermana de su madre, pero Beatriz se negó a acogerle con su amante. Tras una escala en Portugal partieron hacia México. Allí disfrutaron de un elevadísimo nivel de vida gracias a las acciones de más de 40 empresas que Carol poseía. Pero va a ser en Brasil, en un hotel de Río de Janeiro, en donde después de 22 años de relación, la pareja se case. Era el 13 de junio de 1947. 5 meses después terminaba el reinado de Miguel I, el último rey de Rumanía antes de establecerse la República. Carol II pasó sus últimos años junto a Magda en Estoril, en Portugal. En el mes de abril de 1953, su hijo Miguel fue avisado de que su padre, que por aquel entonces tenía 59 años, había sufrido un ataque al corazón, que se hallaba sin conocimiento y que no sobreviviría. Miguel decidió no despedirse de él en consonancia con el prácticamente inexistente contacto que había habido entre ambos, limitado solamente a algún intercambio de tarjetas
en Navidad. De hecho, Carol nunca llegó a conocer a sus nietas. Un historiador especialista en dinastías europeas y cuyo nombre es Jan Descartes afirma que la reina madre Helena, quien se hallaba en el exilio desde que fuera derrocado su hijo en 1947, le dijo que si acudía a Portugal a despedirse de su padre, ella no volvería a verlo jamás. Quien sí que quiso asistir a su funeral fue Mircea, que si recordáis fue el primer hijo que Carol tuvo con Cici Lambrino, con Ioana Lambrino. Sin embargo, finalmente Mircea no pudo cumplir su deseo porque fue expulsado del funeral por los cortesanos. Por otra parte, sí que fue reconocido como hijo de Carol II, con el derecho a utilizar el nombre de Carol Hohenzollern, así como su derecho a percibir parte de la herencia paterna. Ambas cosas con las que no estuvo de acuerdo su hermanastro Miguel, quien fue legalmente contra Mircea. Sin embargo, éste consiguió mantener sus derechos. Desde 2003, los cuerpos de Carol II y de Magda descansan en el monasterio de Curtea de Argés, lugar de descanso de la realeza rumana. Pero Magda no era de ascendencia real, por lo que su cuerpo se encuentra en el cementerio del monasterio, mientras que el de Carol II se halla en la capilla real. Helena, la madre de Miguel I, continuó viendo a su hijo hasta su fallecimiento en 1982 en Suiza, cuando tenía 86 años. Su hijo la sobrevivió 35 años, falleciendo en 2017. A lo largo de la historia, los monarcas han sido recordados por un apelativo. Pensemos, por ejemplo, en el rey de España, Felipe II, quien pasó a la historia como el rey prudente, o su hijo Felipe III, como el rey piadoso. Carol II de Rumanía siempre será recordado con el apelativo que el historiador Paul Quinlan le adjudicó, el de rey playboy. Pero lo peor no va a ser eso. Lo peor es que un monarca pase a la historia por ser el responsable de la desintegración de la monarquía de su propio país. Así fue Carol II de Rumanía.